Muy buenas tardes. Estamos por iniciar la actividad preparada para el día de hoy en la cátedra de álgebra lineal. He de hacer notar que esta hora 6 de la tarde, hora en que estaba programado el inicio de la actividad, no se ha presentado ningún estudiante al aula de clase. Si algún estudiante se presenta en el transcurso del aula de la clase y aún queda tiempo para aclararle dudas, se le aclarará la duda a que haya lugar. Le recordamos, como siempre, que esta clase será grabada y colocada en nuestro canal de YouTube. Así que comenzamos. Vamos a hacer unos ejercicios de vectores, tanto gráficos como de operación. Tenemos un problema que dice, tengo dos fuerzas P y Q que actúan sobre el perno A. Determine su resultado. Tengo una fuerza P equivalente a 80 newton y tengo una fuerza Q equivalente a 90 newton. Entre la horizontal y P hay 25 grados y entre las dos fuerzas hay 25 grados. Vamos a determinar el valor de la resultante. Para hacerlo gráficamente, como lo veníamos haciendo normalmente, del extremo de P sacamos una paralela a Q, del extremo de Q sacamos una paralela a P y no se corten esas dos paralelas, sacamos una recta que vaya del origen hasta ese punto y esa será nuestra resultante. Si agarramos una escuadra y medimos, lo estamos haciendo gráficamente, el resultado de eso será 98 newtons. Si colocamos un transportador, eso es lo que se les está pidiendo que lleven, por eso le está pidiendo que lleven el lunes el transportador y escuadras. Medimos el ángulo que va del eje X a la resultante y ese ángulo nos da 35 grados. ¿Okay? Eso es por la ley del paralelogramo. También lo podemos hacer utilizando la regla del polígono. Es decir, donde termina P, copiamos Q y allí sacamos la recta y el resultado debe ser exactamente el mismo. Trigonométricamente hablando, porque lo estamos resolviendo de dos maneras, tenemos que se usa la regla del triángulo, los dos lados del triángulo la resultante se conocen, se aplica la ley de los cosenos. Dice que como tengo la resultante, va a ser igual a los catetos al cuadrado menos dos veces la multiplicación de los catetos por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Por tanto, el R cuadrado sería los catetos, los valores de cada uno de la fuerza, una vale 40, la otra vale 60, y el ángulo que forman entre ellas dos es 55 grados. ¿Por qué 55 grados? Sería la resultante de medir 180 menos, o en este caso 90, menos los dos ángulos que tenemos ahí. En 180 menos 45 da 155. Resolviendo matemáticamente, dando 97.3 newton a 97.7, ya nos daba 98, y con la aplicación de la ley de los senos podemos determinar el valor del ángulo. El seno de A entre Q, este es A, vamos a determinar este valor, entre Q va a ser igual al seno de B sobre R, el seno de A sobre 60, que es el ángulo que forma, perdón, sobre el seno de A sobre 60, que es el valor de Q, va a, va a ser igual al seno de B sobre la resultante. El ángulo dijimos que era 155, la resultante 97.3. De ahí despejamos seno de A y nos queda que A vale el seno de A, que A vale 15.04 grados. A 20 grados, que es el valor del ángulo de P, le sumamos esos 15 que debemos conseguir y nos queda
35.04 grados. Es decir, que matemáticamente, trigonométricamente, podemos decir que el resultante es 97.7 newton a 35 grados de inclinación. Algebraicamente, es decir, como gráficamente nos dio 98 con los mismos 35. Segundo problema. Un lanchón es arrastrado por dos remolcadores. Si la resultante de la fuerza ejercida por los remolcadores es una fuerza de 5.000 libras dirigida a lo largo del eje del lanchón, determine la tensión en cada una de las cuerdas, sabiendo que alfa vale 45 grados, y determine el valor de alfa tal que la tensión en la cuerda 2 sea mínima. Entonces tenemos dos problemas. En la parte A, tensión para alfa igual 45 grados. Por la ley del paralelogramo, esta sería la resultante, 5.000 libras, que es la que tenemos como dato, ángulo de 45, ángulo de 30. ¿Por qué 30? Porque esta vale 30, sería ángulos alternos internos. 30 aquí, 30 aquí, 45 aquí, 45. Luego, T1 lo podemos calcular por la ley de los senos, con el seno de 30 grados entre T1. El seno de 30 sería T1 sobre 5.000, despejando, T1 sería seno de 30 por 5.000, y eso da 3.700 libras. De manera análoga, calculamos, pero el valor de T1 aquí el valor de T2, que sería 2.600 libras. Trigonométricamente hablando, ¿sí? Con el triangulito, este es T1, este es T2, el ángulo entre ellos dos es 105 grados. ¿Por qué 105? Porque entre T1 y la resultante son 45, perdón, entre T1 y la resultante son 45, y entre T1 y la resultante son 30, 45 y 30 son 75, y la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo suma 180 grados. Por tanto, aquí sería 105. Entonces, T1 sobre el seno de 45. Buenas tardes, Fernando. Estamos explicando, vamos a devolvernos para explicar este problema, que sería el segundo. Vamos a empezar otra vez. Padre. ¿Qué para casa ya? Dice, un lanchón es arrastrado por dos remolcadores. Si la resultante de la fuerza ejercida por los remolcadores... Más tengo yo, pero no pasa. Cierra el micrófono, Fernando, porque hay mucha bulla. ¡No, mierda! Seguro no fue cuando pasan por ahí. Cierra así porque hasta la grosería que dijeron ahorita se escuchó. Un lanchón es arrastrado por dos remolcadores. Si la resultante de las fuerzas ejercidas por los remolcadores es una fuerza de 5.000 libras a lo largo del eje del lanchón, es decir, 5.000 libras en el eje X, determine la tensión en cada una de las cuerdas, T1 y T2, cuando alfa vale 45 grados. Ese es un problema. El otro problema es el valor de alfa para que la tensión en la cuerda 2 sea mínima. Tenemos los vectores. La tensión 2 da un ángulo de 45 grados. Como aquí. La tensión 2 me dice que alfa vale 45. La tensión 1, el ángulo vale 30. Y la resultante, que son 5.000. Si aplicamos la ley del paralelogramo, se nos construye este, ¿cómo se llama? Cuadrado que tenemos acá, o rectángulo más bien. De T1, de T2 sacamos una paralela a T1, de T1 sacamos una paralela a T2, y donde se cortan está la resultante. Esa recta vale 5.000 libras. Para calcular T1 sería T1
el seno de 45 sería T1 sobre 5000. Por tanto, T1 sería 5000 por el seno de 45. Saca tu calculadora y eso da 3700 libras, o debería dar 3700 libras. Para calcular T2 lo hacemos igualito. Otra vez, el ángulo este vale 30 grados. Seno de 30 va a ser igual a T2 sobre 5000. Por tanto, T2 va a ser 5000 por el seno de 30 y eso da 2600 libras. Trigonométricamente hablando, formamos el triángulo, bueno, ya no es rectángulo, formamos el triángulo que se forma con los vectores entre la horizontal, entre la resultante y T2 hay 45 grados, entre la resultante y T1 hay 30 grados, y entre las dos tensiones hay 105 grados. ¿Por qué 105? Porque la suma de los ángulos internos de cualquier rectángulo suma 180 grados. 45 más 30, 75, 180 menos 75, 105. Entonces ya ahora tengo mi triángulo con los tres ángulos. Tomando en cuenta la ley del coseno, la ley del seno, en este caso, tendré la tensión 1 entre el seno de 45 va a ser igual a la tensión 2 entre el seno de 30 y va a ser igual a la resultante entre el seno de 105. Como conozco la resultante, que son 5000, el seno de 105 lo puedo calcular. T1 sería 5000 por el seno de 45 entre el seno de 105. Si la sacan tu calculadora, eso debería dar 3600 libras. T2 sería 5000 entre el seno de 105 por el seno de 30 y eso da 2500 libras. Hay una pequeña diferencia entre los dos resultados que no nos afectan matemáticamente el problema. ¿Ok? No te preocupes, eso pasa en las mejores familias. La parte B dice el valor de alfa para que T2 sea mínimo. Mínimo es que T2 sea lo más pequeño posible. Que para determinar el valor de alfa, tal que la tensión de la cuerda 2 sea mínima, se usa otra regla del triángulo. En el esquema mostrado, tengo una línea imaginaria, 1, 1', que es esta línea que está acá, es la dirección conocida de T1. Las líneas 2, 2' y 3, 3', 2, 2', indican las direcciones posibles de T2. Obsérvese que el mínimo T2 ocurre cuando T1 y T2 son perpendiculares. Es decir, cuando el ángulo entre T1, que es esto, y T2 es 90 grados en esta curva que está aquí. Por tanto, T2 sería 5000 libras por el seno de 30, que se forma, que es el ángulo que tenemos entre T1 y la resultante, siendo 2500 libras. Cuando T2 valga 2, ese es lo mínimo de fuerza que va a valer T2 para que el sistema funcione, 2500 libras. Los valores correspondientes a T1 y alfa, otra vez, sería T1, la T1 es este, por el coseno de 5000, perdón, pues sería 5000 por el coseno de 30 y eso da 4330. Alfa, que es la inclinación de T1, va a valer 90 menos los 30 que vale este caballero. Y eso es 60 grados. Todos problemitas son para, perdón, para que se observe cómo se puede utilizar estos vectores en la vida real, no solamente las cuatro rayitas. La multiplicación vectorial, que es lo que estamos
no vimos en la clase pasada. Habla de que los tres vectores, para que pueda existir la multiplicación vectorial, los vectores tienen que ser perpendiculares entre sí. Por eso existe I, J y K, que son los tres vectores correspondientes unitarios, perdón, tres vectores unitarios correspondientes a los tres ejes X, Y y Z. Cuando multiplicábamos escalarmente, es decir, por producto punto, cuando era I por I, J por J era igual a J por J y eso era igual a K por K y era igual a 1 y todas las demás multiplicaciones daban 0. ¿Recuerdan eso? Para la multiplicación vectorial, si los vectores son iguales, es 0 y si los vectores son diferentes, da el otro vector. Tengo, por ejemplo, I por I da 0, I por J da K, I por K da menos J. La misma J por I es menos K, J por J 0, J por K es I. K por I da J, K por J da menos I y K por K da 0. Esto el lunes yo lo voy a explicar mejor en la pizarra para que le quede un poquito más claro. Entonces, vectorialmente hablando, siempre va a ser el componente en X del primer vector más el componente en Y del segundo vector más el componente en J del tercer vector multiplicado, pues aquí hacemos la multiplicación, sería este por este, por este, por este, este por este, por este, por este, este por este, por este, por este. Entonces, tomando en cuenta esta regla que está aquí arriba, la resultante sería para vector unitario I, PY, QZ, es decir, segunda componente del primer vector, tercera componente del segundo vector, menos tercera componente del primer vector, segunda componente del segundo vector. Ese número va a estar acompañado del vector unitario I. Para el vector unitario J será tercera componente del primer vector multiplicado por la primera componente del segundo vector menos primera componente del primer vector multiplicado por la tercera componente del segundo vector. Eso nos va a dar la componente J. Y la componente en K, primera componente del primer vector, segunda componente del segundo vector, menos segunda componente del primer vector, primera componente del segundo vector, multiplicado por K. En resumida, el valor en X va a ser, como ya lo dijimos, PYQZ menos PZQY. El valor en Y va a ser PZQX menos PXQZ y el valor en Z será PXQY menos PYQX. Tomando esto, hay que tenerlo en cuenta y en el producto escalar, como ya lo dijimos en la clase pasada, todo lo demás va a dar 0 y el resultado será la primera componente del primer vector por la primera componente del segundo vector más la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector más la tercera componente del tercer vector, tercera componente del segundo vector por la tercera componente del primer vector. Es decir, multiplicamos la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, porque todas las demás van a ser 0. Con esto en mente, vamos a hacer este problemita. Calcule el producto escalar U para vectores U igual 3x2, fíjense que aquí está en sus valores numéricos, y B menos 1, 3, 0. Y otro vector, otra multiplicación que vamos a hacer, P igual a 10i, ya está con vectores unitarios, menos 4j más 7k, y Q igual menos 2i más j más 6k. Si este vector U yo lo quiero convertir a este vectores unitarios sería 3i más 5j menos 2k. ¿Se ve? Entonces vamos a, como es la multiplicación escalar, significa que nos va a dar un número.
Sería la primera componente del primer vector por la primera componente del segundo vector, más la segunda componente por la segunda componente, más la tercera componente por la tercera componente. Sería 3 por menos 1, menos 3, 5 por 3, 15, 2 por 0, 0, menos 3 más 15, signos diferentes, se conserva el signo del mayor positivo y se resta 15 menos 3, 12. En el otro caso, donde lo tenemos con IJK, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la ecuación es la misma, sería primer valor del primer vector por el primer valor del segundo valor del primer vector por segundo valor del segundo vector, tercer valor del primer vector por tercer valor del segundo vector. Entonces sería 10 por menos 2, menos 4 por 1, 7 por 6, menos 20, menos 4, más 42. Si sacan su calculadora y realizan la operación, les va a dar 18. Y esa es la manera de hacer multiplicaciones escalares. Aquí tenemos otro tipo de problema donde también vamos a utilizar la multiplicación escalar. Dice el vector A va a ser igual a I más J más K y 2I menos J menos K entre menos 3K. Entre esos dos vectores vamos a hallar el ángulo. Para el segundo caso tengo 2, 5, 6 y menos 2, menos 4, 4. Para el resultado conformado por los dos vectores, se sustituyen los componentes en los vectores. Por tanto, el coseno de teta, que es lo que nos está pidiendo el ángulo teta, va a ser igual a la multiplicación escalar de los dos vectores dividido entre la multiplicación de las dos normas o magnitudes. Entonces tendría y 1 por 2 más 1 por menos 1 más 1 por 2, 1 por menos 1 más 1 por menos 3 sobre, para el primer caso, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Resolviendo con su calculadora normal, vulgar y silvestre, nos da que el coseno de teta va a ser igual a menos 2 sobre 42. Por tanto, teta va a ser el arco cuyo coseno vale menos 2 sobre 42. Usted va a su calculadora y calcula el arco coseno. Si no lo quiere calcular, usted me escribe allí esa palabra RAD, que significa radianes. Vamos a aplicar los conceptos de multiplicación vectorial, otra vez, esta vez a un problema redactado, perdón, multiplicación escalar, a un problema redactado. Dice, Molvorca, el nombre de una empresa cualquiera, vende invitaciones, recuerdos para fiestas, decoraciones y artículos de alimentación como platos de papel y servilletas. Cuando Molvorca compra su inventario, paga 25 centavos por paquete para las invitaciones y los recuerdos de fiesta. Las decoraciones cuestan 50 centavos y los artículos de invitación cuestan 20 centavos por paquete. Molvorca vende las invitaciones a 2.50, el paquete y los recuerdos a 1.50, las decoraciones se venden por 4.50 cada uno y los artículos de alimentación a 1.25. Durante el mes de mayo, Molvorca vende 1.258 invitaciones, 342 recuerdos para fiesta, 2.426 decoraciones y 1.354 artículos de alimentación. Utiliza los vectores y los productos escalares
para calcular cuánto dinero ha ganado Molvorca en las ventas durante el mes de mayo. Entonces está sonando como muy complicado. Veamos qué tenemos. El costo y precio por cantidad son, C, que dijimos que era eh, los paquetes. Entonces tengo 25 centavos por invitaciones y recuerdos. 25 centavos, invitaciones y recuerdos para el primer paquete. Las decoraciones cuestan 50 y los alimentos cuestan 20. 50 y 20. Esto es para la compra. Cuando los vende, cuestan 250, 150, 450 y 125. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice acá? Molvorca los vende a 250, 150, 450 y 125. Durante el mes de mayo vendió 1258, 342, 2426 y 1354. Cada uno. O sea, es decir, el primer valor pertenece a las invitaciones, el segundo a los recuerdos, el tercero a las decoraciones y el cuarto a los artículos de alimentación. Las ventas en el mes de mayo se calculan multiplicando P por Q. ¿Por qué? Porque esto es lo que al precio que yo los vendo y esta es la cantidad que vendí. Sería 250 por 1258, 150 por 342, 450 por 2426, 125 por 1354, porque todas las demás operaciones deben dar 0. Sumando todo eso, en mayo las ventas fueron 16.267.5. Es decir, que Molvorca obtuvo 16.267.5 bolívares durante el mes de mayo. Para calcular la ganancia, como en cualquier empresa, tengo primero que saber cuánto gasté, o sea, cuánto me costó cuando yo compré, cuánto me cuesta cuánto le saco cuando yo vendo, y la diferencia entre las dos es mi ganancia. Entonces, para este caso sería, otra vez, los precios por paquete multiplicados por lo que me costó comprarlo. 0.25 por 1.258, 0.25 por 342, 0.50 por 2.426 y 0.20 por 1.354. Cuando sumo todo eso me da 1.883.8. Eso fue lo que, lo que se vendió. Ahora bien, cuando yo vendí, obtuve 16.000. Cuando gasté en 1.883. 16.000 menos 1.883 me da 14.383.7. Esa es la ganancia que obtuvo la empresa Molvorca durante el mes de mayo. ¿Ok? ¿Se vio? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. De ese tipo de problema le va a salir uno en el examen. Dado los vectores U, 3, 1 menos 1 y B, 2, 3, 4, hallar los módulos de U y de B, la norma, y el producto vectorial. Para hallar la norma, simple y llanamente agarramos cada uno de los componentes, lo elevamos al cuadrado, la suma de todo eso, le sacamos la raíz cuadrada. Rapidito, de U sería 3, 1, menos 1, y de 2 sería 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1, menos 1 al cuadrado 1, la raíz de 11 es la norma de U. La norma de B sería, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 más 9, 13, 4 al cuadrado 16, 16 más 13, 29. Sería la raíz de 29. No está marcado allí, ustedes lo sacan como tarea.
El producto vectorial lo podemos calcular, en este ejercicio está calculado matricialmente. Sí, la primera columna representa el vector unitario I, la segunda columna representa el vector unitario J, la tercera columna representa el vector unitario K. Y les calculamos el determinante. ¿Cómo lo calculo? Me olvido de I, de la columna que contiene I, sería 1 menos 1, 3, 4. Para I, si me olvido de J, será 3 menos 1, 2, 4. Y si me olvido de K, será 3, 1, 2, 3. Y a eso le calculo el determinante. 1 por 4 menos 3 por menos 1. 3 por menos 1 da menos 3. 1 por 4, 4. Menos 3, 7. 3 por 4, 12. Menos 2, 14. 3 por 3, 9. Menos 2, 7. Y este es el resultado del producto vectorial. ¿Se vio? ¿Se entendió? Sí, profesor. Y yo tenía una duda. ¿Usted va a explicar en clase eso de producto vectorial, cierto? Buenas tardes, Santiago. Sí, sí, el lunes vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer otros ejercicios y entonces ampliamos la Ok. explicación. Sí, para que explique más eso de los vectores, Un poquito más vectorial, claro, producto vectorial. para que quede un poquito más claro. Pero recuerden que tienen que llevar escuadra y un transportador, o sea, un juego geométrico. Y si es posible, lleven de una vez papel cuadriculado. De esta manera yo, o milimetrado mañana. Ahorita más tarde, cuando le coloque el video y la presentación, le voy a recordar que tiene que llevar el lunes el juego geométrico y papel milimetrado o cuadriculado para que hagan los ejercicios. Okay. Dados los vectores u igual 3i menos j más k y b igual 2i menos 3j más k, halle el producto vectorial. ¿Cómo sabemos que es vectorial? Porque tiene una cruz. Tiene una cruz. El producto cruz significa producto vectorial. Otra vez, igual, lo hacemos matricialmente. Elimino la primera columna. Me queda menos 1, menos 1, 1, menos 3, 1. Elimino la columna segunda para J. Me queda 3, 1, 2, 1. Y elimino la tercera columna para acá. Me queda 3 menos 1, 2 menos 3. Y vuelvo a calcular este por este, menos este por este. Este por este, menos este por este. Este por este, menos este por este. Y nos da, producto vectorial nos da 2 menos 2i, menos 2j, menos 7k. Ahora, para establecer que ambos vectores sean perpendiculares, el producto escalar debe ser 0. Entonces, para que u por b sea perpendicular a u por b, vectorialmente hablando, multiplicado por, escalarmente hablando por u, debe ser igual a 0. Entonces, bueno, o sea, aquí lo que hacemos es la verificación, que es la multiplicación de este producto vectorial, que ya sabíamos que era 2 menos 1, 7, multiplicado, que lo acabamos de determinar, 2 menos 1 menos 7, por u, que es 3 menos 1, 1. 2 por 3, 6, menos 1 por menos 1, 1, menos 7 por 1, menos 7. 6 y 1, 7, menos 7, 0. Por tanto, la multiplicación de los dos vectores, vectorialmente hablando, por el primer vector de manera escalar, es igual a 0, son perpendiculares. Repetimos la operación ahora con B, hacemos exactamente lo mismo y nos vuelve a dar que son 0. Por tanto, ambos vectores son perpendiculares. ¿Se vio?
el vector, ahora para calcular B por U, colocamos primero el vector B y después el vector U. Y nos da el resultado vectorial, otro vector, que es menos 2i más j más 7. Es decir, nos va el vector que teníamos originalmente, pero al contrario. Es decir, que B por U es igual a menos U por B. ¿Se vio? Ok, entonces hasta aquí era la clase preparada por el día de hoy. Gracias por su atención y nos vemos el próximo día, lunes, si Dios lo permite. Ok, profesor, nos vemos entonces. Hasta luego. Que pase una feliz tarde y un feliz fin de semana. Igualmente. Muchas tardes y muy buenas gracias.